a este seminario web de la Red Mundial de Periodismo e Investigación sobre la investigación del cambio climático. Soy Sheila Coronel y soy profesora de periodismo y directora del Centro Stabile de Periodismo e Investigación en la Escuela de Posgrado de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. Hoy hablaremos de la agenda de investigación para el periodismo sobre el cambio climático. Miles de periodistas de todo el mundo están informando sobre la crisis climática y se han establecido múltiples redes de información para promover este trabajo. Todos los tipos de información sobre el cambio climático sobre este tema son importantes y necesarios, pero hoy estamos discutiendo el periodismo de investigación, con su enfoque en la rendición de cuentas y específicamente en la rendición de cuentas de los gobiernos, las corporaciones y otros actores, cuya actuación tiene un impacto en el clima y en el ambiente. En último septiembre, en el septiembre pasado, antes de la conferencia, Georgia y yo nos reunimos con 80 periodistas y expertos de cambio climático de 35 países en una reunión para discutir cuál sería la agenda de investigación para el periodismo de investigación. Discutimos cuáles eran las prioridades para la cobertura, cuáles son los obstáculos que nos impiden para poder llevar a cabo el trabajo. Un resumen de esas discusiones se ha publicado en un informe respectivamente y se va a publicar un enlace en el chat y pueden tener acceso al informe. Hoy vamos a compartir la información valiosa que surgió de esta discusión fructífera. Y tengo el placer de que contamos el día de hoy con 3 oradores que estuvieron presentes en esta reunión de Gotemburgo y que compartieron sus experiencias y información valiosa. Todos ellos hicieron aportes significativos que ayudaron a hacer la discusión más fructífera. Por lo cual me siento complacida de dar la bienvenida y presentarles los oradores del día de hoy. Y vamos a comenzar con Matthew Green, quien es editor de investigaciones globales en The Smog, que es un sitio web que cubre la crisis climática, la política energética y la lucha por la justicia ambiental a través de una óptica internacional. Anteriormente trabajó en Reuters y en Financial Times y escribe el boletín que se llama Resonant World, que explora las conexiones entre la crisis climática y el trauma colectivo. Por otra parte, Sunita Narain es la directora general del Centro para la Ciencia y Medio Ambiente, Down to Earth. Ella es investigadora y ambientalista con más de 40 años. En el campo está ubicada en Delhi, donde también trabaja para el Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente, que publica informes y hace investigaciones con respecto a los lobbies y comunica la urgencia de la necesidad de tener un mundo sostenible. También vamos a tener a Amy Westerveld, que es una galardonada periodista de investigación y productora ejecutiva de la productora de podcast independiente que se llama Critical Frequency, que se especializa en podcasts narrativos. Con más de 20 años de experiencia en periodismo de investigación, el trabajo de Westerveld se cita a menudo como uno de los primeros ejemplos de informes sobre el clima. Antes de que comencemos, un poco de información sobre la Red Global de Periodismo e Investigación, para aquellos de ustedes que no están familiarizados con ella. La GIJN es la mayor red mundial de organizaciones de periodismo e investigación sin fines de lucro, con 244 organizaciones miembros en 90 países. Trabaja con periodistas de todo el mundo, con organizaciones sin fines de lucro, organizaciones comerciales y periodistas freelancers o independientes. La GIJN cuenta con una amplia gama de recursos y hojas de consejos para ayudar a los periodistas de todo el mundo que ustedes pueden consultar en su sitio web gijn.org. También me gustaría recordar a nuestro público que tenemos disponible la interpretación en vivo del inglés al árabe, francés, español, y si les gustaría utilizar estos servicios, por favor, hagan clic en el botón de interpretación en la parte inferior derecha de la pantalla y seleccionen el idioma de su preferencia.
También queremos escuchar de ustedes. Por favor, envíen sus preguntas por escrito y mensajes en la casilla de preguntas y respuestas y vamos a responderlas tan pronto nos sea posible. Así que vamos a comenzar nosotros a formular preguntas y cuando los oradores intervengan, una vez que ellos dejen de hacer su exposición, vamos a ir moderando las preguntas para dar respuestas a las mismas. Finalmente, sepan que estamos grabando esta sesión que va a ser publicada posteriormente en YouTube. Así que comencemos. Me gustaría comenzar haciendo una pregunta a nuestros tres oradores el día de hoy. ¿Cuál es para ustedes la prioridad en términos de la cobertura del clima? ¿Qué tipo de asuntos relacionados con el cambio climático tienen urgencia y merecen ser revisados ahora? Hay muchos de nosotros que trabajamos en lo que es la rendición de cuentas y dada la urgencia de la crisis climática, ¿cuál debería ser nuestra prioridad? Vamos a comenzar contigo, Matthew. Muchas gracias, Sheila. Y muchas gracias a todas y a todos por estar el día de hoy aquí. Es verdaderamente un placer ver tantas personas congregadas de todas partes del mundo que están comprometidas con promover este trabajo de agenda de investigación sobre el clima en un momento en el cual nunca ha sido tan necesario y urgente esto, por lo cual esto me hace sentir motivado al ver este interés en todo el mundo. En DISMOG tenemos tres prioridades principales en las cuales nos centramos. Ahora, la primera, yo quisiera ponerla bajo el título de soluciones vinculadas con el cambio climático. Hemos visto cómo la industria de los hidrocarburos, que es la causa principal de la crisis climática, ha trabajado de forma incansable en los últimos años para posicionarse como el que cuida la puerta que nos conduce a las soluciones climáticas. Y lo vemos en esto que tiene que ver con las tecnologías vinculadas con las capturas de carbono y el almacenamiento de carbono, el GNL o el gas natural licuefaccionado, presentando el metano como una energía más limpia o alternativa, y también el hidrógeno, que de igual manera, con frecuencia, se presenta como una solución climática que va a permitir que la industria de los combustibles fósiles puedan continuar en su negocio. Tenemos un conjunto de reporteros que precisamente están haciendo seguimiento minucioso a estas soluciones con un énfasis en particular en la captura de carbono y los proyectos relacionados que claramente se han diseñado para capturar el carbono de sitios industriales o de instalaciones energéticas. Pero cuando uno va más allá de la superficie, la mayoría de las veces se ve que más bien hay greenwashing allí para continuar expandiendo su industria contaminante. Y esta es una de las cosas de los titulares principales. También estamos interesados en todo el ecosistema de lo que denominamos los elementos habilitantes, las compañías de publicidad, las empresas o agencias de relaciones públicas, los consultores, los contadores, las firmas financieras que están trabajando en conjunto con la industria de hidrocarburos para continuar con sus actividades como siempre. Y gracias al trabajo de Amy en particular y de otros, de forma creciente, este sector se está enfrentando con la necesidad de rendir cuentas en términos de clima. Hemos mostrado cómo estas empresas juegan un papel fundamental para sostener este sistema y ellos tienden a ser potencialmente más susceptibles a la presión o al escrutinio por parte de los outsiders. Esto es un elemento que me gustaría resaltar. Y, por supuesto, la desinformación climática, porque tenemos muchos procesos electorales que van a ocurrir este año. eh, la mayoría de la población del mundo va a votar. Tenemos las elecciones en Estados Unidos y en otros países, en la Unión Europea y en otros lugares.
Entonces hay una inundación de desinformación, en particular de fuerzas de la derecha que quieren mostrar el clima como si fuese una guerra cultural. Y me gusta llamar la atención con respecto a una historia que fue publicada y que voy a colocar en el chat. Por ejemplo, Jordan Peterson, el profesor canadiense polémico, que básicamente eh, su podcast está lleno de negaciones sobre el cambio climático y podemos ver claramente las fuerzas que se están organizando de forma cuidadosa, no solamente dentro de la industria de hidrocarburos, pero sino también en los ámbitos políticos para precisamente descarriar la lucha climática. Precisamente esto está presente en muchas jurisdicciones. Hay mucho que decir, pero bueno, voy a callarme por el momento, Sheila. Gracias. La oradora está en silencioso. La oradora Sheila. Me disculpo por esto. Muchas gracias, Matthew. Ahora quiero formular una pregunta. ¿Qué ustedes piensan con respecto? Uno ve a estas empresas de hidrocarburos, de combustibles fósiles, donde vemos toda esta desinformación y entonces hay distintas prioridades entonces en este sentido en términos de cuáles son los asuntos más urgentes en términos climáticos. Gracias, Sheila. Gracias, Matthew. Qué buena lista de asuntos que has resaltado a considerar. Hasta cierto punto son similares, Sheila, pero hasta cierto punto son diferentes. La prioridad más importante es precisamente reportar con respecto a qué va a ocurrir luego de los desastres que ocurren en nuestro mundo. Están ocurriendo ante nuestra cara. Precisamente hay un conjunto de eventos que están ocurriendo en distintas partes del mundo, pero para nosotros hay dos puntos que debemos resaltar o dos problemas que debemos tomar en consideración. Uno es el impacto humano de estos desastres y cómo hay una reducción de la capacidad de las personas para poder cooperar. Y esa es la cuestión sobre qué es lo que se está haciendo en términos de la migración de personas de sus casas, qué es lo que está ocurriendo con las historias más amplias de inseguridad en el mundo, la intolerancia que está creciendo en el mundo como consecuencia de que las personas pierden la capacidad de poder vivir en su propia casa. Y los datos nos muestran actualmente que la inmigración, debido a nuevos desplazamientos, está creciendo debido más incluso que en situaciones de conflicto. Y una historia que tiene que ver cuál es el impacto de estos desastres precisamente en las personas, pero más importante, Sheila, cuál es o cuál es la razón que está detrás de estos desastres teniendo el impacto tan devastador que tienen. Y esto está vinculado con la complejidad de tener la capacidad de entender el desarrollo que que se está ocurriendo de forma desigual y que exacerba estos desastres, por lo cual es importante entender el rol de los gobiernos, porque si continuamos cometiendo los mismos errores en términos de desarrollo, simplemente lo que vamos a hacer es que el impacto del cambio climático empeore. Y esta es una historia muy significativa desde el punto de vista de la comprensión nacional de las razones, pero por supuesto también desde el punto de vista de su impacto global. La historia que está vinculada con esto es la historia financiera, porque se trata esto de reparaciones, precisamente lo que es el alivio de desastres. Y la pregunta es, bueno, ¿para qué se usa el dinero? ¿Y cómo viene el dinero? Y la pregunta fundamental que tenemos en este sentido es, bueno, no solamente prestar atención a la cantidad de dinero, sino la calidad del dinero, porque la pregunta hoy día es, ¿el dinero está viniendo como deuda? Esto va a contribuir al incremento de la deuda de los países, empeorando la situación de los países para poder pagar de vuelta la deuda. Y esto combinado con el impacto precisamente de eventos adversos. Pero ¿qué está ocurriendo o qué se está haciendo para que los países del sur puedan entonces salir de la situación en la que están? Porque vemos simplemente que se incrementa su carga de deuda. Esa es una parte. La otra parte de la historia tiene que ver con lo que dijo Matthew. Precisamente
llamar la atención a los gobiernos por su inacción, el hecho de que no estamos escalando las soluciones que deberían escalarse, la única diferencia entre los periodistas que escriben y, y que escriben desde el sur es que debe haber un entendimiento más crítico de qué se trata esta historia de los combustibles fósiles y su impacto. En el sur necesitamos entender esto, la dependencia en nuestros países en los combustibles fósiles y de igual manera, quién debería ejercer escrutinio más detallado en el resto del mundo, porque yo con frecuencia veo que hay muchas asunciones ingenuas que son publicadas por los medios del norte. No me refiero a ustedes como periodistas, pero muchos otros colegas, muchos medios del norte que tienen una actitud ingenua. Debemos desafiar esto porque por ejemplo, vemos que Sudáfrica está explorando hidrocarburos, pero olvidamos entonces que Estados Unidos es el productor más grande en la historia de la humanidad de hidrocarburos. Entonces, yo escucho afirmaciones diciendo, bueno, el presidente Biden ha dejado de perforar. ¡Ay, maravilloso! Vemos que el planeta se está sanando. No, 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 no. Y ya vemos precisamente que ya hay un periodista, ya hay un presupuesto que se está utilizando para la perforación, por lo cual este es un desafío para el periodismo en el sur, tener la capacidad de tomar todos estos elementos en consideración e ir más allá de la superficie, ir más allá de la superficie para ver los hechos duros de lo que está ocurriendo en nuestra parte del mundo, porque debemos asegurarnos de que no cometemos los mismos errores, debemos asegurarnos de que podemos movernos más rápido y que el problema más significativo y para las historias en las que estamos haciendo énfasis precisamente es en la rendición de cuentas, lo que dice Matthew, contar lo que está diciéndose y hablar de las soluciones que se están proponiendo y a expensas de quién ocurren estas soluciones. Y por último, Sheila, la pregunta más significativa el día de hoy, en la nueva economía que se está desarrollando, la economía verde, ¿va a seguir entonces las mismas prácticas de la vieja economía? Esa es la pregunta. Entonces, vamos a continuar dependiendo del níquel, del litio, vamos a continuar dependiendo de las industrias de la misma manera. Vamos a tener entonces a las comunidades no obteniendo los beneficios. ¿Es la localización algo que va a beneficiar a nuestra parte del mundo o vamos a ver lo mismo de siempre? Los mismos beneficiados y el mismo uso de los recursos naturales, solamente que esta vez tiene un nombre distinto, fancy. Esas son las prioridades. A mí te gustaría responder a lo que Mati y Sunita han dicho. Mati principalmente estuvo viendo las empresas y las causas de la crisis climática, y Sunita estuvo viendo más el impacto y el modelo global y las cosas que hacen que este modelo sea aún más difícil de resolver. Y hemos pasado mucho tiempo hablando sobre cómo reportar los factores habilitantes. ¿Hay algo que nos falta en esta lista hasta ahora? Y yo diría que mi prioridad ahora mismo, cuando pienso en ello y lo que comparten muchas personas, es la combinación de estas dos cosas que Sunita y Matthew han mencionado. Hemos estado acercándonos a estas historias más bien desde una perspectiva transfronteriza para poder seguir lo que están haciendo estas empresas globales, lo que están haciendo en sus países de origen y cómo se están comportando en el sur global, en donde se enfocan ahora mismo. Y al hacer esto, estamos trazando, bueno, cómo se están fluyendo o cómo están fluyendo por el mundo las diferentes ideas de legislación de un sitio a otro y obtener un entendimiento de que cuando empiezas a hablar sobre cómo llegamos aquí en el primer lugar y cómo evitamos repetir los mismos errores una y otra vez. Sí, honestamente suena muy obvio, pero tener un grupo de personas que están examinando el mismo problema desde diferentes partes del mundo es muy útil. Así que esa es nuestra prioridad ahora mismo, tratar de tener una vista verdaderamente global a estas empresas que son globales de por sí.
y que son más poderosas que cualquier gobierno. Y todas estas tendencias y fuerzas que están dándole forma a este problema desde diferentes direcciones. Bien, gracias. Vamos a sumergirnos, Amy, en cosas específicas. Cuando hablamos de hacer que las empresas y los gobiernos rindan cuentas, ¿a qué nos referimos realmente? ¿Cómo sucede eso? ¿Qué clase de reportaje puede hacer que instituciones poderosas rindan cuentas por el daño que ellos están ocasionando y que han ocasionado al clima? No sé quién quiere empezar. Quizás podríamos empezar contigo, Amy. Podríamos ir en inversa. Sí, vamos a ir en inversa esta vez. Es una excelente pregunta porque, ¿sabes? En las últimas semanas he estado muy involucrada en este reportaje del sistema de disputas y es como, es deprimente porque es un sistema cuasi legal, una especie de institución sombra que está esperando evitar la rendición de cuentas en el momento en que lo consigamos. Así que para mí la rendición de cuentas se ve como realmente deshacerse de prácticas específicas, que es mucho más difícil que cambiar leyes, cambiar gobiernos o ganar un caso en la corte, todo este tipo de cosas. Creo que de una manera extraña es quizás ah, tener una licencia social para la industria de los combustibles fósiles, pero no es solamente los combustibles fósiles, es todo este capitalismo de extracción al estilo colonial. Es eso. Entonces, la rendición de cuentas es realmente quitar la habilidad de un gobierno, una institución o una empresa de comportarse mal y que no se repitan estos comportamientos. Bueno, podemos hablar un poco sobre el trabajo que has hecho, que es básicamente nombrar nombres y, bueno, derramar luz sobre estos actores. Sí, como dijo Matt anteriormente. Son un poco, estas empresas son un poco más susceptibles a ello. Las empresas de combustibles fósiles lo llevan haciendo mucho tiempo. No creo que aceptarías la posición de director general en una empresa así si eres susceptible a que te hagan responsable del cambio climático. Yo creo que las empresas de representación, las universidades, no solamente, yo creo que ahí está el punto. No es solamente que esta empresa de combustibles puede ir a su universidad, sino que realmente trazar de que ok, esta investigación pagada por esta empresa resultó en la brecha de esta política. Ponerle ese tipo de marco es mucho más probable que haga que una universidad diga, sabes que quizás no deberíamos, que deberíamos repensar esto en vez de, "Mm, no deberías aceptar dinero de empresas de combustibles fósiles y deberían preocuparte de estas cosas". Yo creo que las consultorías de gestión son otro punto. La empresa de combustibles fósiles se rodea de no solamente agentes habilitantes, sino la élite de la élite. No van a todas las universidades, van a las el top 5%. No van a todas las consultorías, sino que van a McKinsey, Bain, Boston Consulting. Entonces, si puedes apoyarte en esas entidades y el riesgo de reputación que significa para ellos ser la mano derecha de la industria de combustibles fósiles, eso podría inclinar la aguja más rápido, quizás en gobiernos directamente y en empresas de combustibles fósiles. Matthew, quizás tú podrías echar tu grano de arena aquí con respecto al reportaje investigativo. Estamos yendo en la dirección de esperar que afectar estos agentes de alguna manera influya a los actores grandes. ¿Cómo es que los agentes que han estado realmente resistentes al cambio y la industria que ha sido bastante flexible en adaptarse a los retos?
a su poder. Thank you. Bueno, es una pregunta simple para mí. Gracias, Sheila. Oh, Yes, Vaya. yeah. I gave you the easy one, man. Sí, ya, yo te di la fácil. well, it is a great question, and I Es una excelente pregunta y le doy la bienvenida a la oportunidad de reflexionar porque no es fácil a veces, o mejor dicho, es fácil entrar en desesperación porque los esfuerzos que estamos haciendo no apoyan el cambio al ritmo que queremos verlo para realmente hacer una diferencia. Definitivamente creo que todos a veces hemos compartido pensamientos muy oscuros sobre dónde estamos y hacia dónde vamos, pero obviamente el privilegio de tener la oportunidad de hacer este tipo de periodismo es una gran medicina para eso, según yo. Yo creo que tenemos que tener cuidado al asumir que sabemos lo que está pasando. En otras palabras, y los sistemas grandes y pequeños pueden llegar hasta un punto de quiebre que nadie vio venir. Por ejemplo, el colapso del muro de Berlín. Muchas personas no se esperaban eso. O la implosión de la Unión Soviética. Esos son grandes ejemplos. Yo sé que hay muchos periodistas en el mundo árabe que ahora probablemente algunos han anticipado la primavera árabe, pero a muchas voces les pagaron dinero para contar lo que sucedía y no lo hicieron. Así que siempre mantengo la mente abierta en este sentido. Pero recogiendo el ejemplo de Amy, una de las cosas que realmente nos interesan en Dismark, y quizás para Amy también esto es interesante, es meternos dentro de estas organizaciones, estas empresas que tú has mencionado. Yo creo que hay muchas personas ahí ahora que la crisis climática no se puede ignorar. Es absolutamente necesario aceptar el hecho de que los impactos van a ser más duros y lo son de una manera en la que no lo eran hace 5 o 6 años. Ahora lo sentimos en nuestros cuerpos. En el norte, por ejemplo, no se sentía así antes. Y hay muchas personas en estas empresas que honestamente están conflictuados. Y hemos tenido mucha cobertura en el mundo comercial, ah, en el mundo de marketing que se enorgullece de sus credenciales y sostenibilidad y, por supuesto, su compromiso al clima. Y en septiembre, ellos tomaron un trato con la empresa Shell de múltiples millones de dólares. Y esto los llevó a tener muchas tensiones internas, el alumbrar estas tensiones de personas que realmente estaban conflictuadas. Primero pudimos hacer posible que sucediera esta conversación que antes no se daba y en cierta manera aumentar el costo de mantenerse en el sistema. Es decir, las personas empezaron básicamente a huir y entonces ese es un camino. El otro, por supuesto, es el litigio. Y reconozco que esa no es la solución completa, pero el hecho de que California está llevando a la industria petrolera al juicio por el cambio climático y en otros estados y ciudades estadounidenses en base a la evidencia de periodistas de muchos años, esto tiene que valer algo. Es difícil tener una vista general y analizar todo el sistema por más que lo quisiéramos, pero podemos ver estos destellos y enfocarnos en encontrar las historias que pueden apoyar estos pequeños breakthroughs, estos hitos de progreso. Bien, quisiera continuar con una pregunta. Los periodistas deberíamos enfocarnos entonces en los impactos de la crisis climática para dramatizar la urgencia. ¿Ustedes ven este tipo de destellos que ve Matthew en cuestión de resistencia, incluso en estas mismas empresas que permiten el cambio climático? Sheila, de hecho, yo estoy muy conflictuada en este momento, debo decir, porque yo veo muchos vientos en contra de todo lo que estamos hablando y creo que esto hace aún más difícil. Es decir, si miras la clase de sistemas que ahora existen en países ricos y que está tomando cualquier tipo de acción fuerte contra cambio climático y
el crecimiento de los países de derecha, en muchos países. Eso es algo que debería preocuparnos muchísimo y creo que como periodistas tenemos que vigilar, tenemos que poder escribir sobre esto y llamar atención a esto. El punto sobre los impactos, Sheila, es que tenemos que tener mucho cuidado de que no caigamos en la trampa de sobresimplificar la historia y que luego nos cuestionen, que también es muy fácil para la derecha, los que niegan el cambio climático. Ahora no son escépticos en el sentido tradicional. Ellos también llevan máscaras de acción amistosa al clima, que nos lleva a diferentes raíces. Y creo que es muy importante para nosotros como periodistas tener mucho cuidado. Mi mayor consejo para mis propios colegas y los colegas en nuestra región es que tengan mucho cuidado. No tilden todo de cambio climático y no exageren el impacto del cambio climático, porque como dije, hay dos razones. Es que si hay inundaciones, por ejemplo, en una región muy vulnerable como las Himalayas o en partes de Bangladesh, si es que hay inundaciones muy fuertes, parte de la razón es una cadena de eventos, lluvias torrenciales, pero otra razón, una razón subyacente sobre cómo estamos manejando nuestro sistema, esto lo exacerba. Entonces, es importante poder examinar ambos y no sobresimplificar la historia. Sigo escuchando cosas como refugiados climáticos por todas partes, pero ¿qué hace que una persona realmente sea un refugiado climático? Si inmigrantes, hubo historias de migración mucho antes de que entendiéramos cambio climático. Entonces, yo creo que la mayor tarea para los periodistas de mi región es que tengamos mucho cuidado, que seamos muy fácticos, muy rigurosos. Estamos reportando desde el piso cero y tenemos que hacer investigaciones de fundamentos. Tenemos que ir a hablar con las personas, entender los hechos y luego reportar. Yo creo que eso nos da la credibilidad y le da la credibilidad a la historia y para mí eso es lo que efectúa el cambio, Sheila. En toda mi vida como periodista, ahora desde hace muchas décadas, he encontrado que una historia bien investigada, que investiga la complejidad y que no tiene miedo de decirle la verdad al poder, es lo que hace la diferencia. Y tenemos que mantener eso cerca del corazón, porque eso es lo que hace la diferencia. Déjame seguir con esto un poco. Muchos estudios ahora examinan cómo las audiencias reaccionan al cambio climático y hay mucha evitación de noticias por el público, especialmente cuando se trata de noticias climáticas, porque el problema resulta insalvable. ¿Qué pueden hacer los periodistas investigativos para hacer que las personas se comprometan a las noticias climáticas y ven la importancia de comprometerse en estos problemas? Emi, te voy a preguntar esto de nuevo. Tú estás haciendo un podcast innovador. ¿Puedes hablar un poco más sobre las nuevas narrativas que necesitan? Hay más historias y más gente que surge. ¿Qué tipo de entrega de noticias se necesitan? Sí, yo creo que desafortunadamente hay toda una confluencia de cosas que se está llevando a cabo. La industria de medios está sangrando dinero, están perdiendo trabajo. Cada semana nos sale otro anuncio de, oh vaya, cientos de personas están siendo despedidas. El aparato de desinformación de la derecha ha erosionado de manera exitosa la credibilidad del periodismo y ha empujado a las personas a que busquen sus noticias en medios sociales o, no sé, desde grupos de Facebook o lo que sea. Y luego están los aspectos más positivos
estas avenidas por las cuales puedes conectar con gente. Así que sí, yo creo que la manera en la que nosotros lo hacemos es que hacemos el reportaje y luego pensamos en cada paquete posible en el cual lo podemos meter infográficos, reportes, podcasts, posts, publicaciones en línea, porque tienes que ir a encontrar a las personas ahí donde están. Y en cuestión del tipo de historia y cómo enmarcarla, sí, necesitamos ponernos creativos con eso también. A veces, definitivamente estoy de acuerdo con Sunita sobre lo fáctico. Es importante tener todos los recibos, como nos gusta decir, pero también siento que presentar esos hechos de una manera que quizás rompa algunas barreras ideológicas con algunas personas y cosas que les han dado de comer en otros sitios. Siempre cuento la misma historia, y es que yo reporté una historia hace 5 o 6 años sobre un grupo de pescadores de cangrejos. Era una un juicio sobre la responsabilidad del cliente. Es que las empresas petroleras habían demorado acciones en cambio climático, le habían dicho a todo el mundo que no se preocupen y que preparen sus propios negocios para lidiar con esto, con cosas como al aumento del nivel del mar, pero los pescadores no han tenido la oportunidad de lidiar con estos problemas. Entonces yo fui en estos botes pescadores por la costa oeste de Estados Unidos, y más de la mitad de las personas con las que he hablado que eran parte de esa demanda me dijeron que no creían en el cambio climático, no creían que las personas contribuyen a esto. Entonces dije, ¿cómo pasó esto? Bueno, dijeron, bueno, nos mostraron documentación que estas empresas estaban obteniendo patentes para, por ejemplo, un barco tanquero que podía navegar por el Ártico. Entonces, para nosotros no importa por qué sucede. Sabíamos que ellos sabían que iba a ser malo y se prepararon para ello. No nos dieron esa oportunidad y eso no es justo. Y fue como un momento se me prendió el bombillo de que vaya la importancia de la documentación. No se puede menospreciar si les muestras documentos sobre esto o lo otro. No necesitamos que las personas entiendan la ciencia climática. Todo lo que necesitamos es que las personas entiendan es que hay un poder, hay un desbalance fundamental de poder, un desequilibrio, por lo cual esa es la premisa fundamental. Yo trato de volver a ese marco conceptual primario. Matthew, ¿estás de acuerdo de que es importante separar lo que son los hechos de las mentiras? Bueno, de nuevo una pregunta simple para mí. Sí, se dice que precisamente mostrar los hechos a las personas no necesariamente les cambia la mentalidad. Y muchas veces esto es desestimulante para muchos de nosotros que tratamos precisamente de centrarnos en los hechos. Pero yo creo que estoy de acuerdo con Amy. El poder está en la narrativa que podemos desarrollar. Estas son las habilidades que tenemos a nuestro favor. Y pensar precisamente más de 400 personas, periodistas que están aquí en esta conferencia. Imagínense entre estas 400 personas, el tipo de red poderosa que tenemos. Es increíble. Es un conjunto de conexiones globales muy útil, de historias que, de cierto modo, por ejemplo, si algo está ocurriendo cerca de tu casa, quizás no es tan emocionante, pero cuando se ve desde otra perspectiva, puede ser increíble con una narrativa adecuada. Y voy a dar un ejemplo de una historia de The Smog, que funcionó muy bien, que tuvo muchas vistas en las redes sociales y que pudo estar incluso en TikTok. Pero fue casi viral esta historia y se basaba precisamente en un influencer de redes sociales que que se llamaba nuestra abuela filipina, que simplemente da consejos de cocina y le dice a los filipinos jóvenes que deben comer bien, y es esencialmente la abuela de todos y tiene más de 2 millones de seguidores en todo el mundo. Y
principalmente en las Filipinas, pero también en otros lugares. Y ella simplemente, ella precisamente estaba obteniendo dinero de Shell para promover el esquema de recompensas. Pero encontramos no solamente a ella, sino 70 influencers que estaban de cierto modo promoviendo a las empresas de hidrocarburos, a la vez que mostraban cosas de cocina, consejos o cómo pasear tu perro de forma adecuada. Y nadie se hubiese imaginado que Shell iba a estar pagándole a un influencer a gran escala de este tipo precisamente para promoverse. Pero es como funciona el periodismo, encontrar las sorpresas precisamente que precisamente van a llamar el interés, precisamente. Sí, precisamente. Se trata de eso. Ese es el elemento de sorpresa. Y precisamente esto implica que nosotros debemos abrir nuestra forma de pensar y estar todos trabajando en conjunto en un espacio y funcionar como un cerebro colectivo cuando estamos trabajando, que funciona distinto que cuando trabajamos aislados. Bueno, ahora vamos a pensar en esto un poco más, porque tenemos varias periodistas de investigación el día de hoy aquí. Y cómo precisamente apalancamos esta red global de periodistas trabajando en el tema del cambio climático y cómo podemos fomentar una colaboración posible. Hay muchas redes trabajando en distintos temas vinculados con el ambiente y el clima. ¿Hay alguna forma de poder estar más en contacto entre nosotros o están las iniciativas disgregadas trabajando por su propia cuenta? ¿Es esto significativo? Y, Sunita, tú has trabajado en el campo del ambiente por mucho tiempo. Y estoy segura de que has visto estos informes sobre el ambiente y cómo han evolucionado en el tiempo. Pero ¿qué está ocurriendo desde el punto de vista de la colaboración que es positivo? ¿Y cuáles son las prácticas quizás menos productivas o que son menos útiles en términos de fomentar conciencia al respecto de estos temas? Bueno, Sheila, creo que la colaboración más importante es precisamente desarrollar perspectivas. Y creo que es lo que he visto que falta. Francamente, veo mucha colaboración ocurriendo donde periodistas del sur comparten casos de estudio con periodistas del norte y yo veo esto con frecuencia. No me gusta trabajar mucho con lo que son casos de estudio y estar enviándote un poquito de información y tú haces el análisis o tú tienes la perspectiva y tú eres el que cuenta la historia allá en el norte y yo te doy un poquito de ese insumo que te hace escribir una gran historia. Para mí eso no es colaboración y no deberíamos denominar eso colaboración. Esa es otra forma de colonialismo, si se quiere. Ponlo en las palabras que quieras, pero yo veo mucho de esto ocurriendo entre norte y sur, entre los periodistas del norte y sur. Entonces es mejor desarrollar perspectiva. Tenemos políticas, tenemos perspectiva, tenemos una forma de escribir, sabemos cómo contar una historia. También somos los artesanos de las palabras y podemos escribir de forma adecuada. Hemos sido capacitados. Entonces, el Internet nos da un campo nivelado donde precisamente podemos hacer uso de las herramientas como cualquier otro. Creo que necesitamos una nueva forma de colaboración, un esquema nuevo de colaboración. Y necesitamos que la colaboración ocurra de verdad. Y para mí la mayor colaboración es que los periodistas en el mundo se entiendan entre sí y que tengan perspectivas que son cuidadas, porque es allí donde residen los problemas principales. Yo puedo hacer una clase para ti, Sheila, si me dices, bueno, de construcción del lenguaje y esto trabajarlo en el New York Times o en el The Guardian. Y yo te puedo hablar del doble estándar y del sesgo en términos de cambio climático, por ejemplo. Y en nuestra parte del mundo, precisamente estamos aprendiendo este doble estándar porque lo estamos viendo en el mundo. El cambio climático es un área en donde debemos abrir nuestra comprensión y desarrollar un lenguaje común y una comprensión común. Para mí, la colaboración comienza no preguntándonos en el sur, haciendo casos de estudio, sino en su lugar, entendiendo el impacto
y haciendo historias de investigación que tienen un impacto en el norte global como lo tienen en el sur global. Matthew trabaja mucho con informes internacionales sobre el cambio climático. ¿Estás de acuerdo con la perspectiva de Sunita que muchos de los reportajes que vienen del norte tienen una tónica colonialista y tratan al sur como como casos de estudio? ¿Y hay algún tipo de colaboraciones que ves que puedan funcionar? Es decir, ¿necesitamos desarrollar un lenguaje común o más bien necesitamos trabajar en conjunto en condiciones de igualdad en lugar de trabajar desde niveles distintos? Bueno, creo que Sunita ha mencionado un punto muy importante y ha hecho una pregunta muy difícil de responder, porque en el norte, y hablo ciertamente desde Reino Unido, desde Gran Bretaña, pero es lo mismo en otros países. Y bueno, Gran Bretaña tiene una historia única de colonialismo. Quizás no hemos comenzado de verdad como país a reconocer nuestra herencia de la era imperial. Y ciertamente no hemos comenzado a tener conversaciones honestas con respecto a cómo la crisis climática está allí en esos patrones de extractivismo y colonialismo que han sido mencionados por Amy y en el racismo. Porque muchas veces me pregunto, y yo recuerdo que alguien formuló esta pregunta hace unos años, imagina que la crisis climática estuviese causando el efecto opuesto y se acelerara el crecimiento del hielo en Escandinavia hacia el resto de Europa, hacia París, hacia Londres, teniendo consecuencias devastadoras, por ejemplo, para el norte de Europa. Podemos imaginar que la respuesta sería diferente, hubiese sido distinta que la respuesta que estamos viendo o que no estamos viendo precisamente en los últimos 50 años que hemos visto con respecto a este problema. Pero a medida que digo esto, también se me activa en el sistema toda esta serie de pensamientos, porque yo sé que que el colonialismo vive en mí y en mis ancestros. Precisamente mi tatarabuelo era dueño de caballos en India y yo sé que esto está atado con una conversación más profunda que deberíamos sostener y no es una conversación fácil. Y estoy de acuerdo contigo. En The Smoke nos gusta trabajar no solamente con los temas vinculados con el norte global, sino con el sur global y precisamente, pero todavía nos falta el presupuesto, pero yo solía trabajar para organizaciones mediáticas globales y son las organizaciones más coloniales que puedas imaginar, porque ellos te configuran para asegurar, por ejemplo, que los commodities fluyen desde Kenia y desde África y usualmente tienes una persona blanca que es el jefe de la oficina y ha habido intentos de cambiar esto, pero es el sistema más colonial que está allí presente en el periodismo. Es transparente eso y es necesario hablar de esto en nuestras conversaciones. Pero como hemos dicho, hay unas ideas que me vienen precisamente cuando abordamos este tema. Así que, Sunita, gracias por traer este tema a colación. ¿Puedo agregar algo rápidamente? Sí, yo quiero enfatizar que cuando haces el esfuerzo de llevar a cabo una investigación que es global, tienes mejores historias, es mucho más interesante. No es, bueno, esto es lo correcto que hacer o no, sino que también encuentras cosas fuera que no encontrarías de otra manera sin este enfoque. Nos ocurrió, precisamente estamos haciendo unas series globales, precisamente con respecto a las protestas ambientales en todo el mundo. Tenemos reporteros en Mozambique, Uganda, Nigeria, Brasil, México, las Filipinas, en todos lugares, India, porque
estamos hablando entre nosotros y teniendo conversaciones desde distintas direcciones y perspectivas, hemos podido ver cómo fluyen las ideas y hemos visto el impacto de esta red particular de pensamiento crítico, de think tanks, porque estamos presentes en varias partes del mundo. Nunca habíamos visto esto y no sería posible si no tuviésemos distintas personas mirando las cosas desde distintos lugares del mundo. Es una metodología mejor para trabajar. Pero exactamente no es malo. Pero esto no es lo que mencionaba yo. No, yo sé que no. Pero precisamente cuando combinas distintas perspectivas y distintas realidades y estás reportando con respecto a lo que ocurre, pero el punto más importante es que hay un aprendizaje a partir de distintas perspectivas. Y creo que precisamente es la mejor parte. Lo que yo encuentro muchas veces es que la gente se encuentra encasillada en los casos de estudio que ya han sido decididos. Por ejemplo, refugiados climáticos en India. Hay que ir a donde están los refugiados a aprender de ellos porque necesitamos incluir un refugiado climático en nuestra historia, dicen desde el norte. Pero hablo precisamente de eso. Es muy importante para nosotros desarrollar esta red genuina de periodistas que van a trabajar de forma distinta, que van a hablarse entre sí y hacer las cosas de forma distinta. Por lo cual, no estoy en contra de lo que hacen, no, precisamente estamos buscando fomentar este tipo de información. Yo totalmente entendí lo que mencionabas. Yo decía que cuando haces las cosas de forma adecuada, vas a obtener mejores resultados, sin duda. Sí, claro, absolutamente. Yo veo muchas preguntas que se comparten en la casilla de preguntas y respuestas, pero me gustaría formular una pregunta para terminar la discusión y abrir el espacio para la audiencia. Bueno, precisamente hablamos de trabajar en conjunto, de las prioridades en términos de las investigaciones climáticas. Me gustaría preguntar una cosa vinculada con el cómo. Hay una kit de herramientas para investigar, pero ¿qué elementos en esos kits de herramientas ustedes han visto que son los más efectivos para la elaboración de reportajes sobre cambio climático, pero también que tenga un ángulo de rendición de cuentas? Hablemos de un kit de herramientas de rendición de cuentas, donde hay investigaciones de campo, donde puede haber acceso a registros públicos, imágenes satelitales, estadísticas. ¿Qué es lo que ustedes han encontrado que ha sido más útil y que ha tenido un impacto más significativo para poder llevar a cabo reportajes sobre rendición de cuentas? No sé quién de ustedes quiere comenzar con la respuesta. Matthew, ¿por qué no comienzas tú? Y luego vamos a escuchar a Amy y a Sunita con sus respuestas. Gracias, Sheila. Creo que la respuesta depende obviamente desde el punto de vista lógico de las circunstancias locales y la historia en la que estás trabajando. En nuestro caso, hemos hecho mucho trabajo como otros en documentos que demuestran el mal manejo o lo que sabía la industria de hidrocarburos sobre el cambio climático y lo que ellos informaban al público. Y yo estuve trabajando en un conjunto de historias y trabajé en una historia el año pasado que hacía referencia a documentos de los 70 y de los 80 y publicamos en The Smog, Rebecca y yo publicamos una serie de historias la semana pasada que mostraban cómo la industria de hidrocarburos financiaba y de hecho esto precisamente hablamos de cómo la industria de hidrocarburos financiaba lo que eran los estudios sobre gases de efecto invernadero en los 50. Esa es una forma de periodismo de rendición de cuentas. Y estos documentos precisamente los tenían en sus manos los abogados que llevaban a cabo estos casos y precisamente ellos estaban buscando nuevos argumentos en estos documentos hoy día y están trabajando con senadores y políticos y precisamente incluso hay factores en Estados Unidos que procuran el lanzamiento de una investigación para saber qué sabía la industria de hidrocarburos. Esto es un enfoque, por ejemplo, y yo sé que hay muchos socios de investigación
que están teniendo esta perspectiva. Precisamente hay estos tipos de periodismo de rendición de cuenta que podemos llevar a cabo. Emi. Bueno, creo que para nosotros, y esto es parcialmente debido al componente del podcast, a mí me gusta escuchar las preguntas que se formulan. Los documentos primarios o principales son muy importantes, pero creo que una cosa en la que yo me baso muchísimo y requiere un esfuerzo significativo es el desarrollo de fuentes que revelan información, soplones. Es útil que las personas puedan escuchar de alguien, de un actor de primera mano. Si nosotros trabajamos para Shell, yo trabajaba para Shell en 1975, por ejemplo, un ejemplo. Ahora, precisamente nos centramos precisamente en estas personas y ellos son un poco más fáciles de encontrar, pero es más difícil hacer que te hablen. Precisamente, muchas veces tiene que trabajar por años una fuente. Pero creo que este es el elemento que permite dar una mejor forma a una historia. No siempre, digamos, no tienen el efecto quizás de un documento contundente, pero de cierto modo creo que esto engancha a las personas. Sunita, para mí, Sheila, todo lo que han dicho, y voy a dar un ejemplo, el año pasado trabajamos en una investigación detallada precisamente sobre una empresa que operaba en India y donde había una ausencia de transparencia, no había representantes que quisieran hablar por parte de la empresa. Entonces, la investigación básicamente siguió precisamente este kit de herramientas para el periodismo investigativo. Tienes que profundizar en las bases de datos que están allí, que existen. Y esencialmente prestamos atención al estándar de oro y que había una falta de organización. Empezamos a buscar los enlaces, vaciar toda esta información en una hoja de Excel y comenzamos a entender entonces el escenario. ¿Dónde ocurren los proyectos? ¿Quiénes proponen estos proyectos? ¿Qué empresas están vinculadas? Y tú escoges cuáles son los que vas a ver en profundidad. Y lo más importante es entender, es contactar a las empresas. Si, por ejemplo, se niegan a hablar contigo, lo intentas nuevamente. Y a medida que te rechazan, bueno, vas al campo y es lo que hace que el periodismo sea poderoso, que tú vas al campo y vuelves con una historia a partir de este trabajo y explicas qué es lo que está ocurriendo en el terreno. Y esas bases de datos con esa información y esa historia te permite tener ese elemento poderoso. Hacer un deep dive, digamos, a la metodología. A ver cómo están manipulando la data, con lo cual la porción analítica de esto es poder entender los datos y la manera real en la que la están presentando se vuelve muy clara. Y luego la última parte para mí siempre son las perspectivas, porque el análisis de las palabras no es suficiente. Con el análisis podemos mostrar que estos proyectos de gas biológico en el mercado de hidrocarburos son las personas pobres y los gobiernos pobres en el mundo estaban estaban financiando el que estaba comprando esa bolsa de Gucci. Entonces nosotros lo estamos financiando y eso es importante sacarlo a colación. Creo que para mí esto es parte de mi caja de herramientas, así como le cuento a mis alumnos. Bien, muchas gracias a todos. Me gustaría que ahora nuestro público haga preguntas. Hay muchas preguntas y son muy buenas. Me gustaría llamar a Eunice de GIJN para moderar y elegir entre las muchas preguntas qué es lo que deberíamos estar preguntando.
a nuestros invitados del día de hoy. Eunice. Hola, perdón, Sheila. Creo que acabas de mandarme las preguntas, pero estamos viendo el aspecto técnico de ello. El canal francés está en inglés ahora. ¿Me puedes escuchar? Sí, te podemos escuchar. Porque yo estoy en el canal francés. Dame un segundito, por favor. De acuerdo. Quizás yo debería empezar escogiendo una de las preguntas. ¿Debería hacer eso? Creo que ya lo hemos solucionado por la parte técnica. Sí, perdonen la demora. Voy a compartir en el chat más adelante de nuestro reporte completo de la agenda investigativa del cambio climático. Hay muchos tips y muchos consejos, cómo buscar información y documentos, cómo conseguir informantes. Hay muchas preguntas y voy a llegar a ello. Creo que la primera podría ser es directamente a Mateo. ¿Cuáles son las maneras más fructíferas que se pueden utilizar para exponer malhechores, sería con informantes, acta informativa, hablar con comunidades locales o activistas o todo esto y más? ¿Cuál es la manera más efectiva que has encontrado? Eunice, creo que hemos Yeah, I could. hablado sobre esta pregunta ya, pero si puedo mencionarlo brevemente. Ciertamente son todas las anteriores. Una cosa que enfatizaría de esto es el acta de libertad de información. Obviamente, de nuevo, esto es según de qué país eres, pero aquí en el Reino Unido tenemos mucho éxito con solicitudes de libertad de información muy bien fraseadas. Y reforzando el punto de Amy, los documentos están ahí en blanco y negro y nadie puede discutir con esto. Entonces pueden ser un tipo de evidencia dura muy poderosa si es que podemos hacer la solicitud fue correcta. Sí, en algunos países tienen datos y documentos que son mucho más fáciles de conseguir, pero ¿qué sucede en países que están menos articulados o que están en un conflicto de guerra? ¿Cómo hacen los periodistas para buscar rendición de cuentas ahí? Amy, ¿te gustaría tomar esta pregunta después de Matthew? Perdón, Matthew, adelante. Sí, bueno, obviamente es mucho más difícil. Y pensé en lo que estaba diciendo Sunita sobre la investigación que su equipo estaba haciendo en el mercado de offset de hidrocarburos, de carbón. Esto es importante porque en algunos países hay instituciones frágiles o gobernanza frágil donde suceden estos proyectos y quizás hay maneras de colaborar utilizando imágenes geoespaciales de satélite, otros tipos de datos y ponernos creativos sobre hacer equipo con otros reporteros que tienen diferentes recursos que quizás podrían alumbrar ah, una luz sobre estos sitios y encontrar el tipo de documentos que ustedes describen, pero quizás podríamos integrar estas diferentes herramientas de reportaje para ah, alumbrar una luz sobre este tema. Cabe aclarar, Mateo, que eran datos que no eran difíciles de conseguir en India, sino que debieron haber sido disponibles del registro internacional. Así que no es sobre el país vulnerable o países donde tú puedes ir a cualquier aldea en India y saber qué está pasando. Nosotros no somos difíciles a la hora de buscar información o lo mismo en África del Sur. El problema es dónde está el verdadero poder que está en las manos de las personas que, bueno, tú no sabes cuál es el precio de carbón el día de hoy, Mateo. No sabes siquiera quién está comprando esta sobra de carbón y no hay registro sobre el estándar de oro. Tenemos que ser muy claros sobre el hecho de que no son nuestros países pobres que no tenemos gobernanza, sino que son los que nos contaminan, los que están estropeando nuestros sistemas de gobierno. Perdón, solo quería dejarlo en claro.
en este caso. Gracias, Sunita. Amy, ¿tienes algo que añadir en este punto? Bueno, voy a sonar este tambor de nuevo. Sí, yo creo que teniendo personas en el lugar del hecho, puedes ir ahí, hablar con las personas y así es como lo resuelves. Tenemos una historia ahora mismo sobre algo que está sucediendo en Mozambique y tenemos a alguien que vive en el área y puede básicamente revisar las cosas en tiempo real de lo que está sucediendo. Así que sí, muy bien. ¿Tienen consejos sobre cómo utilizar visuales para revelar el daño de estas prácticas en el ambiente? En cuestión de fotografía, imagen satelital, ese tipo de cosas, sí, yo creo que son herramientas muy poderosas porque nuevamente lo puedes utilizar en una historia, pero también puedes hacer gráficas sociales y publicarlas en todas partes para mostrar el contraste entre lo que se está diciendo y lo que realmente está sucediendo. Esto ayuda. Alguien mencionaba resistencia a noticias. Esto realmente ayuda a penetrar esa resistencia y mostrar como que, mira, están diciendo esto, pero están haciendo esto otro. Yo creo que puede ser muy poderoso. Hay una pregunta. ¿Cuáles son las posibles áreas de investigación en adaptación, en finanzas de adaptación climática? Buena pregunta. Hay mucho. In the financial world, and Es it's decir, hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo financiero y es muy oscuro. No es transparente para nada. La gente de equidad privada están muy involucrados en diferentes cosas financieras medio raras que no están obligados a divulgar. En cuestión de finanzas más internacionales, yo creo que averiguar hacia dónde fluye ese dinero en el país en el que estés y tratar de rastrearlo de vuelta a su fuente es una acción, una actividad que vale la pena, incluso con el litigio. Muchas veces en estos casos climáticos la meta es que alguien reciba dinero por los daños. Bueno, ¿quién controla eso? ¿Quién decide cuál adaptación climática es buena? ¿Cuánto de esto está siendo impulsado por una empresa en particular que quiere vender una solución en particular? En todo esto hay muchas avenidas para investigar en el espacio de adaptación climática. Si pudiera añadir a esto, Eunice, exactamente lo que dijo Amy, la gran historia que todos leímos fue las planicies en Pakistán hace unos años. Son grandes, se cubrieron mundialmente y también se reportó en el hecho de que hubo un grupo de países que se reunieron y hicieron una promesa de darle dinero a Pakistán por los daños. Pero lo que no reportamos de manera adecuada fue cómo es que ese dinero llegó a Pakistán. Llegó como préstamos, llegó como concesiones y lo que averigamos fue que el 90% de ese dinero que fue a Pakistán por el daño en las planicies entró como préstamos. Ahora todos sabemos que Pakistán en cuestión, en qué situación está en cuestión de deuda. Entonces tú pagas por el alivio y si lo pagas como préstamo, ¿qué es lo que eso le hace a Pakistán? Y lo que por supuesto, Amy, la otra pregunta en cuestión de quién lo decide, cuál es la solución, cuáles son las condiciones que vienen con ese dinero y de si esas soluciones realmente funcionan para un país como Pakistán. ¿Quién decide eso? Esa es otra parte de ello. Pero yo creo que solamente esta cosa, donde todos dejamos caer la pelota, por decirlo así, en si Pakistán recibió ese dinero como préstamos o como concesiones. Gracias por compartir, Sunita. De hecho, hubo una pregunta dirigida a ti. Mencionaste la economía limpia, la economía verde. ¿Podrías quizás hablar sobre qué temas son importantes a tomar en cuenta aquí? Sí, gracias. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que la economía limpia es un tema muy fascinante ahora. Es algo que realmente me fascina y yo escribo mucho sobre ello. He escrito mucho sobre ello en mi última editorial, sobre los nuevos sistemas que se están desarrollando en el mundo entre China y Estados Unidos por el control
de la nueva economía limpia, los minerales, la tecnología que va a venir y China teniendo esta gran ventaja. ¿Qué va a significar esto para el sector de producción en partes de Europa y Estados Unidos? Eh, la IRA, ¿qué significa esto en cuestión de la transición verde? Si esto la demora por el costo de los minerales que va a subir, si es que va a fortalecer la transición verde porque la manufactura verde va a crecer en países como Estados Unidos. Y luego, por supuesto, está el gran problema que realmente se trata del tema de las industrias de extracción. Nos preocupamos de oro y otros minerales y actualmente el gran problema que va a surgir es la minería de los nuevos minerales. Los minerales críticos que se necesitan para la nueva economía limpia. Y lo interesante, y yo creo que esta es la parte más interesante que es importante para nosotros como periodistas, es que la mayor parte de esos minerales se encuentran en los países más pobres. Y no solamente en las partes más pobres del mundo, sino las partes más pobres de Estados Unidos incluso. Estaba viendo estos datos fascinantes sobre la cantidad de litio y níquel y minerales que se encuentran en las tierras de gente indígena, los nativoamericanos en Estados Unidos. Y la pregunta de qué es lo que va a suceder ahora, cuáles van a ser sus derechos o cuál es el consentimiento informado que ellos van a tener. ¿Tienen ellos derechos de decidir si esos minerales van a ser minados o no, si ellos van a tener control sobre ello? Y esa es la gran historia en Tunisia sobre el níquel también, de minerales que no quieren exportar. Entonces, una gran cantidad de cosas está sucediendo en este campo de la nueva economía que estamos construyendo y la gran pregunta es quién la va a controlar, cuál va a ser el mercado, cómo se va a enmarcar, si van a ser las mismas empresas que han construido toda la industria de los combustibles fósiles que tanto odiamos actualmente, si ellos van a construir esta nueva economía o si van a tener mejores principios, si van a tener mejor juicio o si estamos en los mismos problemas. Muy bien, vamos a necesitar toda una serie de sesiones sobre esto. Creo que hemos tocado un poco sobre el tema de los que negaban el cambio climático, pero con respecto a esta información del cambio climático, ¿qué funciona actualmente y qué no funciona para lidiar con ello? ¿Qué herramientas tienen los periodistas para combatir esto? Matthew, ¿te gustaría tomar esta pregunta? Sí, gracias. Yo podría decir brevemente que obviamente es muy difícil porque la manera en la que las noticias se encausaron es que estamos más y más expuestos a fuentes que refuerzan nuestras concepciones preexistentes. Así que lo que podemos hacer, como lo que hacemos en Dismog, es tratar de iluminar de dónde viene esta información manipulada, de redes, individuos, estos tanques de pensamiento que promueven ciertas agendas, pero es un poco difícil actuar en contra una vez de que ya está ahí en el libre en el ecosistema de información. Quizás Amy tenga cosas más sofisticadas que decir al respecto que yo. Sunita, Amy, por favor. No sé, es difícil. Bueno, creo que la respuesta rápida es lo que funciona lo mejor y de hecho esto es algo que creo que no hacemos suficiente como periodistas, en parte por cómo funciona el ciclo de noticias. Hay un pre-bunking, es decir, sabemos lo que ellos van a decir, han estado diciendo lo mismo durante 100 años con diferentes sabores, pero esperamos hasta que algo suceda como una comercial de BP estúpido y reaccionamos. Entonces, tratar de anticiparnos un poco más a estas cosas sería bastante útil. Y luego,
Cuando aparece el comercial, hay que decir, ¿saben qué? Les dijimos que esto pasaría. Miren, aquí hay un buen ejemplo y estas son todas las razones por las que esto está mal. Y yo siento que hasta el punto en el que esto es posible, y yo sé que nadie tiene los recursos ni el tiempo, en donde más sitios puedes poner estas cosas en las noticias, en un podcast, en los medios sociales. Tenemos que lidiar con ello en todos los sitios. Creo que estamos dejando que YouTube se convierta en esta piscina séptica de información falsa. Me gustaría bloquear YouTube, pero no creo que podamos. Sunita, ¿tienes algo que añadir? Creo que lo hemos cubierto bastante bien. Entonces es claro de esta discusión que tenemos que reforzar nuestra colaboración investigativa y colaborar y hacer estrategias juntos para poder escrutinizar esta industria mejor. Pero ¿tienen ustedes sugerencias sobre qué enfoques investigativos podrían ayudar a este cambio social y económico, Sunita? Ahora mismo, honestamente, yo no siento que hay nuevas maneras de hacer buen periodismo. Buen periodismo es buen periodismo. Buen periodismo investigativo es buen periodismo investigativo. Yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuáles son las historias? ¿Cómo contamos la historia? Y en particular, ¿cómo mostramos que la complejidad no se ha perdido? Porque creo que el mayor problema que nosotros tenemos como periodistas actualmente es que es fácil quedarnos atrapados en sobresimplificar las cosas, tener un encabezado. Es muy fácil tener un titular. Creo que lo que tenemos que procurar como periodistas es que no hagamos las historias más tontas, porque al final del día no se trata de simplemente cambiar, hacer que las cosas cambien ese foco el día de hoy, sino que es realmente asegurarnos de que ese sistema energético del futuro se construya bien. Creo que ese poder de sostenimiento que tenemos, necesitamos se vuelve más importante para cada uno. Disculpa, Sheila, me tomé mucho tiempo, pero creo que esta es la pregunta final. Bueno, las últimas dos preguntas. Con todas las expectativas de investigación de cambio climático que ustedes han cubierto en este reporte, la mejor estrategia es enfocarse en una empresa a la vez para que no se abrumen. Hmm. Oh, I don't know. No sé, I think for me in creo, general, I feel like proclaiming anything to en me general, is yo distracting. siento que proclamar cualquier cosa es la mejor Cover all the estrategia. stories all the time. And Tenemos I que love cubrir todas what las historias. said about not being, Y lo que dijo Sunita sobre no dejar atrás la complejidad. Hay mucha complejidad y detalles en esta narrativa de reportaje. Yes. Entonces, simplemente sí, haz una foto rápida, pero creo que tener realmente es no solo para lectores, porque creo que Porque algunos lectores van a leer todo eso, sino también es para el registro público, para los legisladores, todas esas cosas, incluso para personas dentro del movimiento climático. Hay personas que no están recibiéndolo todo. Entonces, I don't know, focusing on no sé, one company at a enfocarnos time en una empresa a la vez es como el truco. Para algunas personas sí, desde un ángulo en particular bien podría hacerlo, pero yo creo que depende de la historia y de lo que estás tratando de hacer y cuánto espacio y tiempo tienes. Gracias por responder eso. Así que uno de los sitios donde podemos buscar las banderas rojas en cuestión de regulaciones y es que hemos notado que las empresas son expertas en greenwashing. ¿Cómo es que los periodistas pueden ver a través de este greenwashing? ¿Qué periodistas expertos hay que tener en tu marcador rápido para entender estos registros? Yo tengo algo rápido para eso y es hay que leer las revistas de eh, intercambio y ver cómo lo están publicando en diferentes sitios. Es decir, cómo están hablando
con sus accionistas y con la industria. Y no lo esconden realmente. No es difícil encontrarlo. Anything? Matt, estás moviendo la cabeza. ¿Quieres añadir algo? Echo all that Amy said. Hacer eco a todo lo que dijo Amy. We often use Otra técnica que muchas veces utilizamos en DeSmoke es que si podemos where ir a conferencias de la industria, donde bajo el mismo principio, si estás en la sala donde la industria se está hablando a sí misma, es mucho más probable que escuches la verdad sin pulir. Una de mis favoritas, uno de mis ejemplos favoritos fue hace unos años en ExxonMobil. Un ejecutivo de ExxonMobil estuvo comparando la captura de carbono a una Coca-Cola dieta. Supuestamente una Coca-Cola dieta te hace más delgado. Es como la Coca-Cola dieta. Todo el mundo quiere que funcione, pero todo el mundo sabe que no funciona. that's it, isn't it? Once you've got Y eso es todo, ¿no? Una vez que tienes esa cita de un ejecutivo de Exxon, that's the end. ya está, ya has ganado, ya es el fin. You can really get the hot mic Realmente puedes obtener tu momento what they think. de micrófono caliente. No es realmente, bueno, ni siquiera es un micrófono caliente, es lo que ellos piensan realmente. Entonces, sí, si es posible, vale la pena intentarlo. Gracias por eso. Sheila, de vuelta a ti. Sí. Bueno, entonces, gracias a todos. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero antes de cerrar me gustaría agradecer a la Red de Periodismo Investigativo Global. Gracias a todos por sus preguntas y por su participación en esta discusión y por supuesto un gran agradecimiento a nuestros ponentes Matthew, Amy y Sunita, que nos dieron respuestas muy bien pensadas y por estar con nosotros y compartieron con nosotros su trabajo y nos inspiraron con todo el buen trabajo que están haciendo. De nuevo, el reporte, la agenda investigativa del cambio climático va a estar disponible en la página de GIJN y también el enlace va a estar en alguna parte en el chat. Muchas gracias a todos y espero tener más discusiones sobre el clima como esta. Muchas gracias y adiós.